Bueno, hermanos, buenas noches. Bienvenidos sean otra vez al estudio de la palabra de Dios. Y pues antes de comenzar, acompáñenme a hacer una oración, por favor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque es a través de ella, Señor, que tú nos vas transformando, Señor, vas haciendo tu obra. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Ponemos en tus manos este estudio y este tiempo y rogamos por aquellos que han de venir, que tú les traigas con bien. También rogamos por aquellos que nos ven a la distancia y te ruego, Señor, que este estudio sea de edificación para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy me corresponde a mí el estudio del libro de Segundo de Reyes. Y bueno, como ya cada uno de ustedes saben, hemos venido estudiando cerca de 13 lecciones con esta en cuanto a la introducción a cada libro de la Biblia. Y no sé para ustedes, pero para mí ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Y es que el valor de estos estudios, de estas enseñanzas, radica en el hecho de que para aquellos que en su momento no estábamos o no estamos muy relacionados con un libro de la Biblia, este estudio nos abre un panorama para poder entender de manera general de lo que trata el libro. No sé si a ustedes les pasó cuando empezaron o cuando comenzaron a leer el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de Números, de Éxodo, que de repente estaban leyendo un montón de leyes y de ordenanzas y parecían que no tenían sentido o parece que no tienen relevancia en nuestros días. Pero esa es la finalidad de esos estudios, que podamos ver de una manera panorámica de qué trata y cómo se va relacionando cada libro entre sí, porque cada libro de la Biblia tiene una conexión, aparte de que cada libro de la Biblia contiene una doctrina que nos habla acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del Espíritu Santo, ¿no? Nos va, de cierta manera, estamos armando una teología bíblica. Vamos viendo cada doctrina en cada libro. Y bueno, el libro de Segundo de Reyes es un libro que no está desconectado del primero. Es decir, que estos libros en un momento formaban parte de un solo libro. Es más, el libro de Primero de Samuel y Segundo de Samuel, junto con Primero y Segundo de Reyes, forman un compendio que nos relata la historia de cada uno de los reyes de Israel. Como recordarán, en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, estos libros se llaman Tercero de Reyes y Cuarto de Reyes, por la razón que ya les dije, porque se considera primero y segundo a los de Samuel. Y bueno, nos relatan o nos dan una crónica entera de la historia de los reinados de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Bien, pues el autor, por ahí sí lo tenemos, por ser parte del mismo libro, el autor es un autor desconocido. Se dice también que pudo haber sido Jeremías. Por ahí ya nuestro pastor ya nos comentaba y nos hablaba acerca de eso. Y bueno, esa idea queda descartada. Lo más probable es que haya sido un profeta que vivió durante el exilio en Babilonia. Y Reyes, el libro de Segundo de Reyes, como el Primero de Reyes, es un compendio de otros escritos que no tenemos a la mano, pero que en su momento sirvieron como fuente, obviamente inspirados y guiados por el Espíritu Santo, para poder tener lo que hoy tenemos como los libros de Reyes, en este caso el Segundo de Reyes. Por favor, quiero que me acompañen a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 18, por favor. Y si me hace favor de leerlo mi hermano Frank.
capítulo 1, versículo 18. Dice: los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El capítulo 8, versículo 23, si lo tiene a la mano alguien por ahí, que diga yo. Gama, si lo tienes. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 23. La hermana Eli, por favor, hermana. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ok, ¿se dan cuenta cómo el escritor muy a propósito nos deja ahí como referencia tanto las crónicas de los reyes de Judá como las crónicas de los reyes de Israel? Es por eso que decimos que los libros de primero y segundo de Reyes son un compendio de cada una de estas fuentes. Bueno, la fecha. Este libro se escribió aproximadamente entre el 561 y el 538 antes de Cristo. Mencionábamos que es muy probable que lo haya escrito un personaje, en este caso a lo mejor un profeta, mientras se encontraba en el exilio a Babilonia. En el caso de Segundo de Reyes, nos narran los 200 años. Primero y Segundo de Reyes narran un lapso de 400 años. Entonces Segundo de Reyes nos narra la historia que ocurrió durante 200 años, durante los reinados de diferentes reyes de Israel y de Judá. Bueno, ¿cuál es el tema en Segundo de Reyes? El tema es el mismo que el de Primero de Reyes, la monarquía en su relación con Dios. Cómo cada uno de estos reyes tiene una relación, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Me refiero a que algunos hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor y otros hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Pero el libro de Segunda de Reyes, pudiéramos ponerle un subtítulo, yo le puse el cumplimiento de la advertencia. Y es que si van conmigo a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1, Primero de Reyes, perdón. Si alguien lo tiene antes que yo, puede participar, hermanos. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Sí. el Señor apareció a Salomón por segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo el Señor: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres
Ok, bueno, el tema es la monarquía en su relación con Dios, pero como subtítulo dice el cumplimiento de la advertencia. Y es que el Señor ya en el libro de Primero de Reyes había hecho un pacto con David, ¿no? Y básicamente este pacto consistía en que si cada uno de los reyes o de los descendientes de David seguía los caminos del Señor, el Señor iba a hacer que su descendencia perdurara, en este caso, en paz. Pero hay una advertencia en el versículo 6, dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Y veremos, hermanos, que esto se cumple en el libro de Segundo de Reyes. Por eso es que he puesto como subtítulo el cumplimiento de la advertencia. Y bueno, ¿cuál es el propósito del segundo libro de Reyes? Reyes fue escrito para que los exiliados reflexionaran sobre su propia historia y retornaran a Dios. Como ya había mencionado, este libro fue escrito durante el exilio babilónico, y entonces el propósito principal era recordarles a todos aquellos exiliados las causas por las que estaban ahí. Y sabemos que más adelante lo vamos a leer, pero desde luego que el pueblo judío dejó de ser un pueblo idólatra. Pero en el Nuevo Testamento vemos a un pueblo judío obstinado, pero por su falta de fe. Eso ya lo veremos más adelante. Ya no pecan de idolatría, pero ahora pecan por su falta de fe en el verdadero Mesías. Y es que en el libro de Segundo de Reyes hay dos profetas muy famosos que se nombran. Es Elías y Eliseo. Pero no solamente existieron estos dos profetas, sino que durante este periodo hubo algunos otros profetas, como por ejemplo Isaías, Amós, Joel, que constantemente estaban advirtiéndole al pueblo que se alejaran de la idolatría y que se arrepintieran de sus pecados, que volvieran al Señor. Pero bueno, hicieron caso omiso a este mensaje de parte de Dios por medio de sus profetas. ¿Cuál es la naturaleza literaria de este libro? Bueno, pues es una narrativa histórica y biográfica. Narrativa histórica, puesto que relata los hechos de los diferentes reyes que hubo en este periodo de la historia del pueblo judío, y biográfica porque en muchos de los casos se nos dan detalles de los reyes, como el nombre de su padre o su madre, los años que reinó y que en qué momento o a los cuántos años empezó a reinar. Por eso también decimos que es biográfico. Y bueno, vamos a la estructura de este libro. He estructurado este libro en tres puntos. Y bueno, el primero es el profeta Eliseo. Y es que el libro de Segunda de Reyes empieza donde termina el primero, es decir, con la muerte del rey Ocosías. Elías aún está aquí en esta tierra. Ustedes recordarán, no sé por ahí quién recuerde cómo es que Elías muere. ¿Alguien se acuerda cómo es que Elías muere? Ok, muy bien. Sí, así es. No muere, sino que es llevado en carros de fuego, dice la Biblia, por parte del Señor. Y bueno, en los primeros capítulos se nos relata parte del trabajo del profeta Elías. Pero después que el profeta Elías asciende al cielo, queda en su lugar el profeta Eliseo, y él toma su lugar. Posteriormente se nos relata
Sería el inciso A, el inciso B, perdón. Ya me salté. Se nos habla de Eliseo y Joram. Joram fue un rey en tiempos de Eliseo. Inciso C. Se nos relatan aquí los milagros de Eliseo. Y quisiera que me acompañaran, por favor, al capítulo 4. Capítulo 4, versículos 32 y 36. Amén. Ok, lo voy a leer. Dice, esto solamente, voy a ejemplificar dos de los milagros de Eliseo. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y viéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ese es uno de los milagros que hizo Eliseo. El otro está un poquito más abajo. Está en los capítulos 42 al 44. Si lo tiene mi hermano Rosendo. ¿No tiene? Ok, lo leo. Dice, el segundo milagro, dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. Estos milagros se les hacen conocidos en el Nuevo Testamento. Para los que estamos leyendo Marcos los días domingos, recordarán que estos milagros o milagros parecidos fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, ¿alguien recuerda? Estamos viendo Marcos, y también viendo Marcos vimos la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Y como ya se nos ha dicho, y quisiera aprovechar para hablar acerca de la humanidad de Jesús, muchas personas piensan que Cristo hizo estos milagros haciendo uso de su divinidad. O varios dicen, bueno, es que Él hizo estos milagros porque es Dios, y sabemos que realmente Jesús es Dios, pero nunca usó de su divinidad, sino lo que hizo, lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Porque entonces tendríamos que decir que estos milagros atestiguan que Eliseo, también era Dios, y la realidad es que no, también lo hacían por medio del poder del Espíritu de Dios. Ok. Como segundo punto, nos habla acerca de los reyes de Judá y de Israel. En el primer inciso, el inciso A, nos habla acerca de Jehú y de su familia. Este rey, Jehú, fue usado como instrumento para traer juicio sobre la casa de Acab y sobre Jezabel. Ustedes recordarán a Jezabel por el libro de Primero de Reyes. Era una mujer manipuladora, una mujer mala. Y en Primero de Reyes, en el capítulo 21, vamos para allá.
En el versículo 17 dice así: entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la villa de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basab, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esta profecía fue hecha por el profeta Elías en el libro de Primero de Reyes. Y hablábamos de este rey Jehú. Este rey Jehú se encarga de ejecutar este juicio sobre la casa de Acab. En el capítulo 9 de Segundo de Reyes, dice así en el versículo 7: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y bueno, esta parte nos habla de este rey, de su descendencia y de cómo este rey es usado como instrumento para traer juicio sobre la casa de Acab. También este rey es resaltado en esta parte de la escritura porque exterminó el culto a Baal. Y no sé si ya hayan leído esta parte, pero fue una manera muy curiosa por la cual este rey se hizo cargo de cada uno de los sacerdotes que había en Israel. Y es que hizo una reunión convocando a todos aquellos sacerdotes de Baal, los reunió en un lugar, y una vez que estaban todos, también se cuidó de que no hubiera por ahí revuelto alguno de la casa de Israel, algún sacerdote. Y una vez que estaban todos estos profetas de Baal ahí, él junto con algunos hombres se encargaron de matarlos. O sea que engaños los llevaron a ese lugar, los encerraron y los mataron. Así fue como este rey se encargó de exterminar el culto a Baal. Y como inciso B, tenemos los últimos días de Israel. Y bueno, como ya he dicho, el Señor constantemente estaba advirtiendo. En este caso, cuando digo Israel, me refiero al reino del norte. Recordarán que hubo una división, el reino del norte y el reino del sur. Y en este caso me refiero al reino del norte, si no estoy mal, al reino de Israel. Y el Señor constantemente les estuvo advirtiendo, les advertía y les advertía. Pero fue durante el reinado del rey Oseas que el Señor cumple su promesa de llevarse cautivo a Israel. Y fue a manos del rey asirio Salmanasar en el año 722 a.C. Seguimos con parte de la estructura. Ok, una vez que el reino de Israel es llevado cautivo por el rey asirio, solamente tenemos al reino de Judá.
o sea, Judá queda solo. Y ahí podemos ver al rey Ezequías. Si me acompañan ahí al capítulo 18. Bueno, el rey Ezequías es descrito en la Biblia como un rey que confiaba en el Señor. Incluso su confianza o su fe en el Señor le valió ser librado de las manos de este rey, del rey asirio. También podemos ver cómo por su fe y por la misericordia del Señor, este rey, a pesar de que estaba a punto de morir, le rogó al Señor que lo librara de esa enfermedad, pero no solo lo libró de esa enfermedad, sino que aparte añadió 15 años de vida a este rey. Y claro que en algún momento tuvo que morir, ¿no? Y también en esta parte, en esta sección, se nos relata la vida y el reinado de otros reyes, ¿no? Ya no los puse ahí, pero hay más reyes. Ahí para que cuando lo lean se darán cuenta. Por ahí está el rey Peca y otros reyes. Ok, en el inciso B hablamos de dos reyes malvados, Manasés y su hijo Amón. Estos reyes fueron reyes idólatras, pero se hace hincapié en que fueron más perversos que los otros reyes. ¿Y por qué? Porque se apartaron de los caminos del Señor, pero no solamente se apartaron de los caminos del Señor, sino que aparte ofrecían a sus hijos en fuego. A lo mejor por ahí recordarán a Moloch en los estudios anteriores. Se le ofrecían o se pasaban a los niños como sacrificio, y estos reyes instituyeron adivinos y agoreros. Vamos adelante con el inciso C. Y aquí se nos habla de un rey también que fue muy importante en la historia del libro de Segundo de Reyes, y nos referimos al rey Josías. Y es que es peculiar porque este rey empezó a gobernar a la edad de 8 años. Y durante su reinado es que se descubre el libro de la ley. Durante todo este periodo que hemos estado estudiando de los libros, a partir del libro de los jueces, se entiende que el pueblo de Israel anda sin ley, por así decirlo, no tiene una ley escrita, sino que los mandamientos que ellos conocen, las leyes que ellos conocen, han sido transmitidos de manera oral. Es entonces que vemos, por ejemplo, que reyes como David y Salomón ignoran los mandamientos de la ley, donde dice que no tenían que amontonar dinero, ni tenían que tener muchas mujeres, ni muchos caballos. Ellos ignoran todas estas cosas. Entonces este rey, un día estaban haciendo mantenimiento en el templo, y por ahí alguien encontró este libro de la ley, y el rey, pues al encontrarlo, se rasga las vestiduras, porque habían estado haciendo las cosas mal. Lo bueno de este rey fue que no solamente se quedó con eso, sino que empezó a instituir una serie de reformas que consistían en quitar los lugares de adoración, los lugares altos, como le llama la Biblia, aparte de que empezó a quitar a todos los adivinos y agoreros que los reyes anteriores habían permitido. Se deshizo también de los ídolos, porque dentro del templo del Señor también había ídolos, imágenes. Entonces este rey es muy importante para ese tiempo. Para los que están leyendo el libro aún de Primero de Reyes, esto es lo que se van a encontrar posteriormente. Y bueno, en el inciso D vemos la caída de Jerusalén. Y es que no solamente en el reino del norte se vivía la idolatría ni los pecados de cada uno de los reyes, sino que también en el reino del sur, en el reino de Judá,
constantemente el Señor les estaba advirtiendo por estos mismos pecados. Pero, como ya se darán cuenta, o como ya se han dado cuenta si ya lo leyeron, estos reyes persistieron en pecar, y es como el Señor trae juicio sobre esta nación, sobre este reino, y es con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que el pueblo es llevado cautivo aproximadamente en el año 586. No todo el pueblo es llevado cautivo, la mayoría, unos pocos se quedaron, pero los que se quedaron eran personas, en este caso, pues pobres. ¿Y por qué hicieron esto? Porque el rey Nabucodonosor quería personas que trabajaran para él. Entonces la mayoría de los cautivos de los judíos fueron a Babilonia, unos pocos se quedaron. Y este es un juicio que se cumple, por eso decimos el cumplimiento de la advertencia. Constantemente el Señor llamó y llamó al arrepentimiento a cada uno de los reinos, pero ellos persistieron, siguieron pecando. Y bueno, en cuanto a la estructura, hermanos, es todo lo que puedo rescatar. Espero que pues se den el tiempo de leer. Por ahí la sugerencia de nuestro pastor es que cada semana estemos leyendo un libro. Este libro tiene 25 capítulos, entonces si se dan el tiempo, en una semana lo terminan perfecto. Bueno, ¿qué temas teológicos podemos encontrar en este libro? Pues en cuanto a la teología, ¿quién recuerda lo que es la teología? Hermano Filiberto. La teología es el estudio o la doctrina de Dios, en donde podemos ver sus perfecciones. Y en este caso, ¿qué nos dice Segundo de Reyes acerca de Dios? Bueno, nos habla de la fidelidad de Dios a sus promesas. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 23, nos dice así: hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Bueno, desgraciadamente para los judíos de aquel entonces, el cumplimiento de la promesa no representaba algo bueno, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor lo que cumple, lo que promete lo cumple. ¿Qué más podemos hablar acerca de Dios en el segundo libro de Reyes? Pues bueno, vemos la misericordia de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 20. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Bueno, vemos aquí en la vida de Ezequías cómo el Señor tiene misericordia, y Ezequías solamente le pide por sanidad por una enfermedad, pero el Señor en misericordia le responde añadiéndole más años de vida, y no solamente eso, sino que lo libra de las manos del rey de Asiria. ¿Qué más podemos ver acerca de Dios? Bueno, Dios es creador y soberano. Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 15. Dice así: y oró Ezequías delante del Señor diciendo:
Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Bueno, hablamos acerca de la soberanía y acerca de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra. También en Segundo de Reyes encontramos cristología, aunque no de manera explícita, pero sí podemos ver a Cristo prefigurado en los oficios de sacerdote, de rey y de profeta. Y es que, aunque algunos de estos sacerdotes, profetas, reyes, tenían vestigios de bondad, tenían vestigios de obediencia, cada uno de estos reyes siempre cometía algún pecado o fallaba en algo. Pero es en Cristo que podemos ver a un verdadero sacerdote, a un perfecto sacerdote, quien ofreció mejor sacrificio que cualquier otro sacerdote, es decir, que ofreció un solo pecado, él mismo, una vez y para siempre por los pecados de cada uno de nosotros. Vemos en Cristo que se cumple de manera perfecta el oficio de el profeta, ya que en Cristo podemos ver de manera perfecta la voluntad del Señor, y de manera perfecta también podemos ver el oficio del rey, ya que es Cristo gobernando a cada uno de los siervos que pertenecen al reino con una ley de amor. Entonces vemos cómo estos oficios en el Antiguo Testamento de alguna manera nos dejan como insatisfechos ante la imperfección de cada una de estas personas, pero es en Cristo donde podemos encontrar de manera perfecta el cumplimiento de estos tres oficios. También podemos ver cómo se preserva el linaje santo, es decir, el linaje de Cristo. Y es que a pesar de que el reinado de Judá es llevado cautivo, al final, si leemos en el capítulo 25, se nos habla de un rey que halló gracia delante del rey de Babilonia. Y dice así en el versículo 27: Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Y podemos ver aquí que al final de la historia hay una luz de esperanza, hay un rayo de esperanza en cuanto a la preservación de este linaje del cual vendría nuestro Mesías. Bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí? Encontramos angelología, capítulo 1 del libro de Segundo de Reyes. Se nos habla acerca del ángel del Señor, y se nos dice que el ángel del Señor habla con Elías. Esto puede ser en contraparte con los mensajeros del rey en turno, que llevaban un mensaje a Elías. Ustedes recordarán el pasaje del Nuevo Testamento, donde Juan le dice al Señor que si quiere que manden a descender fuego sobre aquellos que no han creído en él. Bueno, esto fue algo que hizo el profeta Elías. Mandó a que descendiera fuego sobre las diferentes compañías que enviaba el rey para traerlo hacia él.
En esos momentos o en ese contexto es que el ángel del Señor se le aparece y al final, a la tercera compañía, el ángel del Señor le dice a Elías que vaya, que no tema, que vaya a la presencia del rey. También vemos por ahí en el capítulo 6, en los versículos 16 y 17, dice así: Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y es que esta persona que acompañaba al profeta, parece que se llama Giesi, no podía ver a los ángeles, puesto que los ángeles, como dice Hebreos, son seres espirituales, y fue necesario que el Señor en ese momento le abriera los ojos para que pudiera ver a cada uno de esos seres que estaban en el monte, ya que este personaje tenía temor del ejército que un rey había mandado sobre el rey de Asiria, había mandado para encontrar al rey de Israel. Y es en ese momento o en ese contexto que Eliseo y Giesi pueden ver a estos seres. Entonces vemos ahí un poco de angelología. Y por último, antropología y amartología. Y bueno, en cuanto a antropología y amartología, la doctrina del hombre y la doctrina del pecado, pues es muy notable la obstinación del hombre en seguir pecando a pesar de conocer la ley del Señor. Y hemos visto cómo estos pueblos, cómo estos dos, cómo este reino, el reino de Judá y el reino de Israel, constantemente se obstinaban en pecar. Y bueno, pues hermanos, para finalizar, ¿qué nos enseña este libro? Pues este libro nos enseña o nos invita a mirar entre sus páginas el ejemplo de aquellos que de manera consciente decidieron abandonar los caminos del Señor, y que aparte no solamente trajo consecuencias sobre ellos mismos, sino que trajo consecuencias sobre los que están a su alrededor, ¿no? Consecuencias trágicas. Y pues el llamado, la invitación, hermanos, es el mismo que hacía nuestro pastor la semana pasada. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeren hoy su voz, su ley, hermanos, como dice el libro de Santiago, no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y bueno, hermanos, de manera general, de manera panorámica, esto es de lo que nos habla el libro de Segundo de Reyes. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Si no, pues hacemos una oración y terminamos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de mis deficiencias, nos permite, Señor, estar delante de ti, delante de tu pueblo, instruyendo, Señor, mostrando lo que tú quieres que enseñemos en este día, Señor. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.